Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Una noticia que ha causado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento turco y europeo, Demet Özdemir viajó en secreto a España. Lo que parecía un simple viaje de descanso escondía una razón que ha dejado a todos sin palabras. Can Yaman la habría invitado personalmente al rodaje de su nueva serie internacional Sandokan. Una invitación que nadie esperaba y que ha reavivado todas las especulaciones sobre ellos. Todo comenzó hace unos días cuando Demet fue vista en el aeropuerto de Estambul tratando de pasar desapercibida. Vestida con gafas oscuras, una gorra y sin su habitual equipo de asistentes, tomó un vuelo directo a Madrid. Al principio, muchos pensaron que se trataba de un viaje personal o una sesión de fotos para alguna marca internacional. Sin embargo, una fuente cercana a la actriz reveló algo muy distinto. Demet recibió una llamada de Can hace unas semanas. Fue una conversación larga, sincera y llena de emociones. Él le dijo que quería verla en el set de Sandokan. Según esta fuente, Can Yaman habría insistido en que su presencia podría darle una nueva energía al proyecto. La serie, que se graba en distintos escenarios europeos, está en su etapa más importante de producción. Y el hecho de que Can invitara a Demet, su excompañera de ficción y una de las mujeres más comentadas de su vida, ha generado un auténtico terremoto mediático. Las redes sociales estallaron al conocerse la noticia. Una periodista italiana, presente en el set de grabación, afirmó haber visto a Demet llegar acompañada de uno de los productores. Su llegada no estaba programada oficialmente, pero todos sabían que Can la esperaba. Cuando se vieron, se abrazaron durante unos segundos que parecieron eternos, relató. Ese gesto fue suficiente para que los rumores de reconciliación volvieran a sonar con fuerza. Por su parte, Can Yaman fue consultado por los medios locales y, aunque trató de mantener la calma, no pudo ocultar una leve sonrisa al responder: Demet es una persona muy importante en mi vida. Siempre lo será. No puedo decir más, pero su visita significó mucho para mí. Estas palabras bastaron para que los fanáticos empezaran a hablar de un posible nuevo comienzo entre ambos. Demet, por otro lado, fue vista paseando por las calles de Madrid al día siguiente, intentando evitar a los paparazzi. Cuando uno de ellos le preguntó directamente si había visitado a Can, ella respondió con una sonrisa: solo vine por motivos personales, nada más. Sin embargo, testigos aseguran que esa misma noche la actriz viajó hacia una pequeña localidad costera donde se encontraba el equipo de Sandokan. Una fuente anónima del set aseguró: Can estaba nervioso. Revisaba su teléfono a cada rato. Cuando ella llegó, su mirada cambió completamente. La visita de Demet al set de rodaje fue breve, pero suficiente para despertar un sinfín de emociones. Según varios miembros del equipo, la actriz permaneció allí durante casi 3 horas, observando las grabaciones y compartiendo momentos con algunos colegas que ya conocía. Pero lo que más llamó la atención fue su cercanía con Can. Durante una pausa, ambos se alejaron del resto y caminaron juntos por la playa, conversando en voz baja, como si el tiempo no hubiera pasado. Uno de los testigos aseguró: se reían, se miraban con ternura. No era una simple visita profesional, había algo más en el aire. Cuando las imágenes de ese encuentro se filtraron en redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Los fans turcos e italianos inundaron Twitter y TikTok con mensajes de apoyo. Algunos escribieron: siempre supe que Can y Demet volverían a encontrarse, mientras otros aseguraban que esta vez todo parecía más real, más maduro, más sincero.
Las fotografías de ambos mirando el horizonte en silencio se viralizaron en cuestión de horas, acumulando miles de likes y reproducciones. Fuentes cercanas a la actriz revelaron que Demet había dudado mucho antes de aceptar la invitación. No quería que su presencia fuera malinterpretada, pero finalmente cedió ante la insistencia de Can. Él fue muy directo, comentó un allegado. Le dijo: no te pido que vuelvas a mi vida, solo que compartas conmigo este momento. Y esas palabras la conmovieron profundamente. La noche siguiente, tras finalizar el rodaje, los actores habrían cenado juntos en un restaurante frente al mar. No había cámaras ni asistentes, solo ellos dos. Un camarero contó, pidieron vino tinto y hablaron durante horas. Se notaba que había mucho cariño entre ellos. A veces ella sonreía, otras bajaba la mirada. Parecía una conversación pendiente desde hace tiempo. El rumor de que Can podría haberle dedicado una escena de Sandokan a Demet comenzó a circular entre los medios italianos. Un periodista escribió: la intensidad con la que grabó ese día no se había visto antes. Parecía que cada palabra, cada mirada, tenía un destinatario invisible, y todos sabemos quién es. Mientras tanto, Demet regresó a Estambul en completo silencio. No publicó nada en redes, no dio entrevistas. Sin embargo, una historia misteriosa en su cuenta de Instagram llamó la atención: una foto del mar al atardecer con la frase «algunas despedidas no significan un final». Los seguidores interpretaron esas palabras como una clara referencia a su reencuentro con Can. Por su parte, el actor compartió días después una imagen del mismo paisaje, pero desde otro ángulo, acompañada del texto: la calma llega cuando el corazón reconoce lo que siempre sintió. Los fans conectaron ambas publicaciones de inmediato, convencidos de que aún existe un lazo entre ellos. El silencio mediático de ambos solo ha aumentado la curiosidad del público. Los productores de Sandokan, conscientes del impacto, no han querido desmentir nada. Al contrario, uno de ellos comentó discretamente: a veces, la realidad supera cualquier guión. Hoy, mientras el mundo sigue especulando sobre si este reencuentro fue el inicio de una nueva etapa o simplemente un cierre de ciclo, algo es seguro. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue viva en la memoria de millones. Cada mirada, cada gesto, cada palabra suya se convierte en noticia. Y aunque ninguno lo confirme abiertamente, todos saben que entre ellos aún queda algo que no ha terminado. Así, lo que comenzó como un viaje secreto a España se transformó en el capítulo más comentado de las últimas semanas. Un encuentro que, lejos de quedar en el olvido, ha reavivado la llama de una historia que parecía apagada, recordándole al público que algunos vínculos, por más que se intenten ocultar, nunca desaparecen del todo. Díganme ustedes qué opinan. ¿Creen que esta reunión entre Can y Demet podría significar algo más que una simple colaboración profesional? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de las próximas noticias sobre esta historia que sigue dando mucho de qué hablar.